En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así: al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En la antigüedad se pensaba que los sacrificios eran agradables a Dios. Los sacrificios de los cuales habla principalmente la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento se refieren a ofrecer aquellos animales que eran matados, después destazados y ofrecidos en un horno donde se quemaban al calor del fuego y las brasas, y ese humo y ese olor subían al cielo. La práctica de ofrecer animales en el altar, estas ofrendas quemadas, tenían un propósito. Principalmente hay que entender que era una expresión de adoración, de expiación. Es decir, que se pensaba que con ese ofrecimiento se perdonaban las culpas, las ofensas. Dígase del caso cuando la persona quedaba impura por realizar algo que no le era permitido. El caso de contaminarse con sangre, tocar un muerto o un leproso. Había diferentes formas de purificación y una de ellas era ofreciendo estos animales que se quemaban en un horno. Recordemos solamente el momento en el que la Virgen María junto con San José llegan a ofrecer lo que son 2 tórtolas y pichones. Por su situación se sabe entonces que no tenían abundancia económica, pero podían ofrecer esos animalitos. Otros más podrían ofrecer un cabrito, un carnero, o algunos que tenían más posibilidad podían ofrecer hasta un becerro. Cerrando con este punto, podemos decir que Dios nunca necesitó de esos animales. Era una muestra más bien del pueblo, interpretada por los dirigentes para ofrecérsela a Dios. Dios quiere corregir eso. Y es lo que encontramos en el Evangelio el día de hoy. Un maestro de la ley, estamos hablando de estos dirigentes o coordinadores dentro de la religión judía. Este maestro de la ley se le acerca y le pregunta al Señor Jesús que cuál es el primero de todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le responde: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y le da a conocer que hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos: amar al Señor, amar a tu prójimo. Y el maestro de la ley asiente. Incluso le dice en el versículo 32 al Señor Jesús: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y agrega el maestro de la ley: todo eso vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. El Señor Jesús está escuchando esto de un maestro de la ley. Por lo tanto, percibe que el maestro de la ley no es como los otros, que piensan a una forma antigua, que dentro de el ser agradable a Dios corresponde más en quemar esos animales. Se tiene que ir dejando esa práctica. Si bien en algunos pasajes podría encontrarse como una forma de ofrecimiento cuando Dios lo pidió, no es como tal que Dios esté pidiendo eso porque lo necesita o le es necesario para subsistir o hacerse presente. Eso también podemos interpretarlo como una petición de parte de Dios para provocar el desprendimiento y no el apego a las cosas materiales, que es lo que nos podría afectar muchas de las veces en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con Dios. Tienes que ser desprendido. Digamos en el caso de haber tenido la primera cría en las personas que tenían animales. Obviamente, el primero, tanto el hijo como los animales, podría ser el que más se quiere y se da ese apego, se da esa dependencia. Ofrécemelo, como Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que en algunas otras culturas y en algunos otros pueblos la gente sí le ofrecía personas, y en este caso los hijos, a sus deidades. Por eso, cuando Abraham tiene esta relación con Dios y Dios le dice: ofréceme a tu hijo, después de que no podía tener hijos, llega a tener uno. Para saber que no se tiene un apego o una dependencia, Dios le pide eso. Abraham lo hacía sin duda con todo el dolor de su corazón, pero sabía que él se debía más a Dios que a su hijo, y por eso se disponía a sacrificarlo. De igual manera, habrá otros momentos en los cuales se hacían sacrificios de animales, y fue algo que se caracterizó dentro del pueblo de Israel como una fórmula de desprendimiento. Pero no es tanto que necesite Dios de estas cosas. Con el paso del tiempo, el Señor Jesús viene y quiere corregir todo eso. Encuentra a este maestro de la ley que le dice que amar a Dios con todo el corazón y entendimiento y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos, ya sean de lo que sean o ya sean la cantidad que sean. Amar a Dios y amar al prójimo valen más que todos esos sacrificios que se queman en el altar. Y el Señor Jesús afirma: no estás lejos del reino de Dios, ya has entendido. Y aquí es donde vamos a aplicar una situación que se puede dar para nuestros tiempos. No es que realicemos o llevemos a cabo este tipo de sacrificios u ofrecimientos, pero sí tenemos un pensamiento que se apega a algo que podría ser similar de aquellos tiempos. Muchas veces podemos llegar a pensar que entre más oraciones haga, más agradable voy a ser delante de Dios, o que Dios me va a mirar con mayor agrado. Muchas veces llegamos a pensar que participando de más actos religiosos, más agradable voy a ser delante de Dios. También se pudiera pensar que mientras más obras de caridad esté realizando, más agradable seré a Dios. Algunos casos podríamos tenerlos nosotros muy de cerca. Señora que reza mucho, muchas oraciones, a tiempo y a destiempo, o personas que tienen devociones piadosas, devociones populares al por mayor. Ya rezan una cosa, ya rezan otra, ya rezan aquí, ya rezan allá, realizan diferentes actividades o traen diferentes objetos o insignias religiosas pensando que por traer más de estos objetos religiosos serán más agradables a Dios. Y aquí debemos de tener mucho cuidado para que no se me vaya a malinterpretar, porque hay personas
que de inmediatamente se van a un extremo y se regresan a otro. Al estar yo diciendo que puede ser errónea y equivocada la postura de una persona que piensa que porque más reza será más agradable a Dios, o porque participa más en actos y eventos religiosos es más agradable a Dios, no vaya a interpretar cierta persona que esto que yo digo que no es correcto, ahora digan que yo estoy diciendo que no es necesario rezar, que no es necesario practicar o llevar a cabo estas actividades religiosas. No es el caso, pero hay personas que así lo pueden entender, porque en cierta forma tienen un pensamiento contreras. Lo que quiero decir con esto, que en realidad nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de los eventos y actos religiosos, tiene que ir de la mano con un comportamiento, con una vivencia, porque aquí aplicamos amar a Dios con todo el corazón, ser respetuosos, obedientes. Amar a Dios corresponde en nuestra obediencia a los mandamientos. Todo lo que ya conocemos, lo que dice la Sagrada Escritura y lo que conocemos por la enseñanza que hemos recibido, se tiene que reflejar en el comportamiento hacia los demás. Y no es que se ajuste el pensamiento de acusación que muchas veces se aplica cuando dicen: ¿de qué le sirve rezar tanto a esa persona si es muy desagradable, si es muy antipática, si es muy altanera, si es muy soberbia, si es muy terca o si es muy mal hablado o mal pensado? No se tiene que ajustar nuestro pensamiento a esa situación, sino hacerle entender que lo que hace como cuestión de fe de las muchas oraciones tiene también que mirarse reflejado en su manera de vivir con los demás. Ahí sin duda hay un problema a nivel espiritual, como podría ser el caso solamente utilizándolo como analogía. Esta persona come mucho, pero tiene un problema en el organismo, tiene una infección estomacal, y así como lo come, lo expulsa a su cuerpo de diferentes maneras y no lo aprovecha. Y no estamos hablando de la mala comida, sino de la comida que puede ser saludable, que puede ser nutritiva, pero por el problema de la infección estomacal, en cuanto lo come, así lo desecha. No le está aprovechando. Tendría que corregírsele entonces una situación a nivel interno, a nivel espiritual, para que lo que está haciendo o realizando en el sentido de la fe, de las oraciones y la participación en las actividades religiosas, se vea proyectado como una forma de caridad cristiana en relación a los demás. Ahí es donde puede ayudar un examen de conciencia o un trabajo profundo de introspección. No acusemos pues a las personas señalándoles o cuestionándoles como forma de reproche. ¿De qué te sirve rezar tanto? Sino más bien tratemos de orientarles para que encuentren el problema por el cual todo lo que están haciendo no está teniendo un reflejo y una proyección en la caridad hacia el otro, que al final de cuentas es lo que quiere el Señor Jesús, que vivamos en este mundo para que después, como un premio, merezcamos vivir en las moradas eternas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este Evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Estás listo para la trivia? Bueno, pues vamos a echarle rayas al tigre, y esta es una trivia bíblica. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos años tenía Noé
cuando cayó el diluvio universal, cuando comenzó a caer la lluvia, ¿cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio universal? ¿Tenía 500 años? ¿Tenía 600? ¿O tenía 700? ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio universal? ¿500, 600 o 700? Si tu respuesta fue que Noé tenía 500 años, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 700 años, pues también te equivocaste. La edad que tenía Noé cuando sucedió el diluvio universal eran 600. Tú lo puedes verificar en el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 6, que dice: cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años. 600 años tenía Noé cuando el diluvio arrasó con la tierra. No debemos de buscar un rasgo cronológico con respecto a los números y los temas en la Biblia. Tengamos presente que la Biblia nos presenta un tema teológico. Dios nos está diciendo algo, pero a partir de que no se puede comparar el tiempo de Noé al tiempo de nosotros, también debemos tener presente que Noé se esforzó por escuchar a Dios, cumplir con lo que le pedía a Dios, y en aquel tiempo había personas que lo juzgaban de loco. Hoy, de igual manera, a ti o a mí nos pueden juzgar como locos por querer cumplir con la voluntad de Dios. Pero vienen advertencias. Dios siempre nos invita a corregirnos, porque si no nos corregimos, si no moderamos nuestra manera de actuar, vendrá una consecuencia y se tendrá que sufrir el resultado de nuestros malos actos, o se podrá disfrutar del resultado de nuestros buenos actos, todo dependiendo si le hacemos caso o no a Dios. Hubo hombres que no hicieron caso a lo que decía Dios por medio de Noé y terminaron su vida con el diluvio. Ciertamente nosotros no estamos buscando permanecer aquí la cantidad de años que permaneció Noé, pero lo que sí buscamos es compartir la vida con Dios, y para eso tenemos que esforzarnos buscando cumplir con la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como lo hizo Noé, que ayudó a muchos animalitos para que se salvaran, pero también dejó un mensaje claro: si no te arrepientes, si no te conviertes, vendrá una consecuencia que no te gustará. Lo mejor siempre será hacerle caso a Dios, conocer su palabra y buscar cumplir su voluntad. No importa si tienes 5, 80, 30 o 50 o los años que sean. Lo cierto es que Dios nos habla todos los días y quiere que le hagamos caso, así como lo hizo Noé. Del 17 al 20 de abril te invitamos a vivir unos ejercicios espirituales en una casa muy especial. Tendrás tu cuarto privado, tu baño privado. Durante estos días medita y reflexiona la palabra de Dios. Aquí en esta casa donde nos encontramos, puedes buscar en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación, San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Hay una cooperación de 500 pesos, pero serán 3 días y medio. Hay que traer Biblia, cuaderno, lapicero, cambios de ropa, cosas personales. Anímate a participar en esta casa, Centro Nacional de Reconciliación, o invita a alguien. Si quieres más informes, manda un mensaje de WhatsApp 55 68 78
5155. O puedes seguirnos también en la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, para que pidas más informes. Apúrate a apartar tu lugar porque es cupo limitado. El retiro es para mayores de 17 años. No se permiten niños con los que quieran venir a participar de estos ejercicios espirituales de Semana Santa. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe que esto viene todo de Dios, solo de Dios. Antes era yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor y que hiciera posible cambiarme toda, pero aquel momento llegó, el momento llegó que conocí a Cristo en un retiro, al que tanto me negaba a ir. Qué bendición haber ahí llegado, porque soy feliz, porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Soy feliz porque hoy tengo luz, porque antes que nada tengo a Jesús. Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío,